Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Estaremos empezando la meditación del Sefer a los de Italia, a los romanos, conocido popularmente. Y vamos a dar una pequeña reflexión acerca de la introducción del Sefer. Uno de los puntos importantes que toca aquí Rab Shaul y que deja una reflexión importantísima es que Rab Shaul se aboca en este Sefer a exhortar, a animar, a guiar y a dirigir, a instruir de una manera importante a los varones no judíos, es decir, de origen no judío. ¿Por qué era importante esto? Porque siendo que los gentiles vienen de un trasfondo que no se conocía la unidad y la unicidad del Eterno y que se vivía en un contexto religioso, pagano, idólatra y consecuentemente su forma de vivir se expresaba en diferentes circunstancias enyugado a la idolatría, era necesario que el pueblo y especialmente los gentiles que habían creído en el único Dios verdadero y en su Mesías en el contexto geográfico de Roma, tendrían que conocer y entender de la voluntad del Eterno para hacer una transformación, una rectificación en su vida. Cuando los creyentes de origen judío, o más bien no judío, vivan según las demandas de la Torá para ellos y demanden con amor a sus hermanos judíos que vivan según las demandas de la Torá para los judíos, porque de lo contrario no vendrá la redención final y la venida de Mashiach se retrasará. Una gran revolución espiritual vendrá sobre todo Israel cuando esto se cumpla. Ciertamente sabemos que hay judíos muy, pero muy entregados al Bodá Hashem, pero también sabemos que hay judíos que han descuidado y descuidan el servicio al Eterno o lo ven como algo muy relativo. Sin embargo, los gentiles han sido llamados a provocar a celos a los judíos, es decir, que los judíos que no reconocen, que no viven la voluntad del Eterno expresada en la Torá, deberán de hacer una rectificación. Y un medio que el Eterno ocupa es a los gentiles para provocarles a celos. Esto tiene que ver con la manera de vivir del gentil. Cuando el gentil aprovecha, toma, se documenta, se instruye en la palabra del Eterno y la vive, entonces esto provoca celos al pueblo de Israel, a todos aquellos especialmente que no están viviendo de una manera efectiva y en este caso su vida en su relación de pacto con el Eterno. De nada le sirve tener la circuncisión como dirían los profetas, de nada sirve la señal si el pueblo no está viviendo verdaderamente la relación con su Dios, si no está viviendo los mandamientos, si no está haciendo ejemplos, si no está viviendo de una manera extraordinaria a lo cual han sido llamados a ser luz y sal de la tierra. En este caso, cuando nuestro Santo Maestro hablaba con sus discípulos y les enseñaba acerca de estos temas, era precisamente para rectificar todas aquellas cosas que habían sido deformadas o pervertidas en el camino y que al final del día tendrían que ser transformados y sobre todo adquirir una rectificación. Y a eso se dedicó nuestro Santo Maestro cuando predicaba por los caminos, por las veredas, por los poblados, por toda situación donde iba, y en cada sinagoga su mente estaba en ayudar al pueblo a tener un pacto verdadero y una relación correcta y justa y santa con el Eterno en la mediación
del cumplimiento de la Torá, de los mandamientos. Y entonces Rab Shaul en esta Sefer se dedica a enseñar, a instruir adecuadamente a los gentiles, de tal manera que ese celo sea despertado en los judíos. Él tuvo muchos problemas con los judíos, como vimos en el Sefer de Gebrot. Él tuvo muchos, pero muchos problemas de los judíos que no creían, que no creyeron, que no aceptaron que Yeshua era el Mesías. Y consecuentemente se dio la vuelta y dijo, me voy a los gentiles y voy a enseñarles y voy a instruirles. Y eso fue lo que hizo. Y en esas 13 cartas que él escribe, solamente una de ellas prácticamente da algunas, no algunas, sino está enfocado precisamente a enseñar a los judíos en lo que estaban tomando mal o que estaban equivocando la concepción de la Torá. Y ahora ya con Mashiach, eso era lo que estaban equivocando. Entonces se dedica a corregir ciertas cosas y explicar las ofrendas y todo aquello. Por lo tanto, entendemos de una manera muy importante que nuestro Santo Maestro enviara a Rab Shaul a poder enseñar e instruir a todos los gentiles de tal manera que estos fueran un medio para mover a celos a todo el pueblo que estaba viviendo de una manera equivocada. Entonces, consecuentemente, esto nos lleva a este Sefer tan extraordinario que, como vamos a ver, es una instrucción que Rab Shaul da a los gentiles de una manera muy importante, ayudándoles a entender que el medio de la santificación son los mandamientos, hacerlos entender que Dios no ha cambiado de pueblo, porque a veces la soberbia se sube a la cabeza y piensan que ya no, Israel ya no, porque no obedece, pero nosotros sí, no, somos una familia y somos un pueblo, esa familia y ese pueblo no ha cambiado ni cambiará, y Pablo, Rab Shaul, habrá de enfatizar esto y habrá de enseñar por qué el pueblo de Israel tiene la prioridad en el plan de Dios. Y entonces por esa razón se hace de mucha relevancia el Sefer de Italia o los romanos, popularmente llamado así, y entonces esto nos lleva a vivir de una manera importante. Por lo tanto, en otras palabras, los judíos, al ver la conducta y la forma de vida de los creyentes provenientes de los gentiles, guardando los mandamientos que aquellos competen, es decir, a los judíos, serán motivados a hacer teshuvah y volcarse ellos mismos también en la obediencia a la Torá. Ese es el énfasis que pone Rab Shaul en la enseñanza a los gentiles. Por supuesto que cuando este creyente o estos creyentes gentiles explica Rab Shaul al creyente judío que ha sido Yeshua quien ha convencido y llevado a este nivel de obediencia y santidad a los gentiles, entonces las cosas comenzarán a cambiar poderosamente dentro de Israel. Se deben convencer que al final del día el que ha llevado esta transformación en la vida de los gentiles es el Mesías de Israel, Yeshua. Y esto por lo tanto tendrá que ser parte de la enseñanza y de la instrucción. Y desde luego que los gentiles que van elevándose en ese caminar y de lo que sabemos y entendemos precisamente de un judío nace judío, vive judío y muere judío, pero un gentil no, un gentil vive sin Dios, sin esperanza, sin pacto, sin promesa, sin Dios, pero cuando se convierte asume toda esta riqueza extraordinaria y consecuentemente este estatus le provoca a celos al judío y consecuentemente él vive con todo su corazón, con toda su alma, se vuelca de una manera extraordinaria en la vivencia, en el servicio al Eterno, quien es bendito, y eso es lo que provoca a celos.
Y eso que transforma su vida es precisamente la operación del Mesías, la redención, la Gedulá en la vida del gentil, que producirá y provocará celos al judío que está medio viviendo, medio caminando, medio sirviendo o sin servicio al Eterno. Esto es lo que Rab Shaul enfocará y enseñará e instruirá a los gentiles. Hay muchas cosas que habrían de rectificar y hay muchas cosas que se tienen que rectificar cuando nosotros llegamos a tener un pacto con el Eterno. Este pacto con el Eterno tiene dos vertientes, uno dejar y otro tomar. Dejar todo aquello que era parte de nuestra vida y importantemente la idolatría y consecuentemente todo lo que tiene que ver con esa mezcla de la cultura idólatra y que va en contraposición a la voluntad de Dios desde su Torah. Por lo tanto, este libro es un libro extraordinario. Este Sefer es un Sefer extraordinario porque Rab Shaul toca puntos neurálgicos en este caminar de dejar para tomar. Y esto es lo que hará una transformación verdadera en la vida del gentil. Por lo tanto, mi querido hermano, hermana, abróchense los cinturones porque a partir de esta introducción estaremos ya reflexionando directamente en las palabras escritas en este Sefer con la ayuda del Eterno. Que tengan un magnífico día y un abrazo y Shabbat Shalom. Shalom, shalom.